A partir de nuestro modelo de receptor de comunicaciones con ruido aditivo blanco gaussiano y lo que ilustramos como las tres señales involucradas, ¿no es cierto? La señal recibida, la señal modulada y la señal con ruido, y también la forma en que las interpretamos en el dominio de la frecuencia, nos podemos dar cuenta que la señal modulada tiene una energía finita, el ruido tiene energía infinita, y esto tiene ciertas consecuencias, y esas consecuencias las queremos analizar en esta cápsula que se titula Razón, señal a ruido de la señal recibida. Entonces, volvamos atrás a copiar y pegar esta figura con nuestro modelo de receptor. Ahí está. Y anotemos esa primera idea. La potencia del ruido es infinita. La potencia de la señal es finita. Y esto, desde luego, genera un problema, al menos a nivel intuitivo, porque si la potencia del ruido es infinita, entonces completamente sobrepasa a la señal deseada, y eso dificulta, desde luego, muchísimo el proceso de recepción. Entonces, lo que queremos hacer es analizar esta situación un poquito y ver cuáles son posibles formas de ir resolviéndolo. La primera de ellas es entender que la señal S, la señal modulada, se transmite al aire, ¿no es cierto?, en el transmisor, y se debilita con la distancia al transmisor en proporción a 1 partido por la distancia elevado a alfa, con alfa un exponente que está típicamente entre 2 y 6. En el espacio libre, teoría electromagnética, la pérdida de energía, la pérdida de potencia por distancia ocurre con un exponente 2, con el cuadrado de la distancia. Eso es bien conocido. En ambientes con obstáculos, ese valor alfa es mayor. Hay toda una ciencia, digamos, que lo estudia, que lo describe, que lo identifica, que lo modela. Para nosotros baste decir de que en ambientes con obstáculos, digamos, en la Tierra, en la superficie terrestre, en zonas urbanas, por ejemplo, la pérdida de potencia de una señal transmitida con distancia ocurre con un exponente mayor que 2. Eso significa que la potencia de la señal en función de la distancia es alguna constante k por d elevado a menos alfa, la distancia elevado a menos alfa, y si esto lo pasamos a decibeles, podemos decir que la potencia de la señal a distancia d en decibeles
es proporcional a 10 logaritmo de k menos alfa por 10 logaritmo de la distancia d. Entonces, si lo graficamos en decibeles la potencia y en logaritmo la distancia, vale decir, estamos dibujando acá el logaritmo de la distancia con respecto a esta potencia en decibeles. Tenemos acá la potencia de la señal recibida en decibeles. Vamos a tener una recta. Ahí está. Y la distancia, podemos acá hacer una escala logarítmica: 100 metros, 1000 metros, 10.000 metros, 100.000 metros. ¿Sí? Entonces, si miramos en una década de distancia, en un factor 10 de distancia, una década, vamos a observar de que hay una caída de esta recta, donde aquí hay una década y aquí hay una caída de proporcional a alfa, ¿no es cierto? O 10 alfa, ¿sí? Pero lo importante es que la pendiente es proporcional a alfa. Eso con respecto a la potencia de la señal deseada. Ahora, analicemos la situación del ruido. La potencia del ruido térmico es infinita. Y esto lo sabemos bien. Potencia del ruido blanco es igual a la integral de menos infinito a infinito de su densidad espectral de potencia. Eso es igual a n0 medios integral de menos infinito a infinito de f, y esto desde luego diverge. Entonces acá tenemos ahora en forma formal que la potencia de la señal dividido por la potencia del ruido blanco se va hacia cero, o es más bien cero. Entonces surge la idea de filtrar, ¿sí? O sea, filtrar en torno a la señal de interés. Para limitar la potencia del ruido. Y para ello, lo que voy a hacer es, voy a buscar este gráfico de acá. Lo voy a copiar y lo pego aquí abajo. Pero voy a remover la curva de señal recibida. Vale decir, todo lo que es de color lila. Ahí está. Y voy a agregar en torno a la señal de interés un filtro pasabanda que esencialmente deja pasar completamente la señal de interés
pero solamente deja pasar el ruido que hay en esa banda y por lo tanto elimina la gran mayoría de la potencia del ruido en una forma que vamos a graficar en nuestro modelo de receptor, que voy a copiar nuevamente, de la siguiente forma. El receptor lo vamos a mover. Acá. Vamos a insertar un filtro pasabanda azul. Vamos a simplemente dejar indicado que en este punto de aquí tenemos señal más ruido blanco. Y vamos a alimentar la salida del filtro al receptor. Y vamos a, en el fondo, redefinir nuestra señal recibida como la señal que está presente en ese punto, a la salida del filtro pasabanda. Y dado que este filtro azul deja pasar sin alteración a la señal verde deseada, entonces desde luego la señal recibida sigue teniendo SDT, pero, y aquí ahora hay una diferencia importante, lo que queda del ruido ya no es W, sino que vamos a asumir de que el ruido filtrado ahora simplemente se llama NDT, noise, simplemente del inglés noise, en el entendido de que NDT tiene una densidad espectral de frecuencia que se ve como eso, ¿sí? Debido al efecto del filtro. Acá estamos todavía en menos FC y aquí estamos en más FC. Y la potencia de este nuevo ruido, P sub n, ahora, depende del ancho de banda de este filtro. Entonces vamos a asumir de que el filtro tiene un ancho de banda W. Vamos a agregar esa medida acá. Este filtro tiene ancho de banda W. Entonces, la potencia de ruido como función del ancho de banda del filtro viene a ser igual a 2 veces la integral desde FC menos W medios hasta FC más W medios de N0 medios de F. Por lo tanto, la potencia del ruido blanco filtrado es igual a N0 medios por 2W, es igual a N0 W. Ojo que este filtro no es, ojo que este ruido N no es blanco. NDT no es blanco. Es gaussiano, un proceso estacionario gaussiano, como el ruido aditivo blanco gaussiano, que alimenta a este filtro, este ruido acá, que alimenta a este filtro, produce en su salida un proceso estocástico gaussiano, pero no es un proceso blanco. Así que este ruido NDT ya no es blanco, pero tiene potencia finita. Y esto es bien interesante porque podemos
volver a nuestro cálculo de razón señal al ruido de la siguiente forma. La potencia del ruido, n de t, depende de N0 y W, pero, y esta es la parte importante, pero no de la distancia al transmisor. Como era el caso de la señal transmitida, por supuesto, porque el ruido térmico es una propiedad de los conductores del receptor. Entonces, si retomamos este gráfico de acá y me llevo el eje de coordenadas a escala, lo copio y lo pego acá. Entonces, para el ruido podemos decir que, sin importar la distancia, el nivel de ruido es P sub n, que es función del ancho de banda del filtro. Acá lo estamos dibujando en decibeles, pero no es función de la distancia al transmisor. Es, desde luego, en unidades absolutas, N0 por W, que ahora lo estamos pasando a decibeles. Y esto es lo que se conoce como el piso de ruido. O en inglés se habla de noise floor. Es el piso de ruido que afecta a una transmisión de comunicaciones y que depende principalmente del ancho de banda del filtro, porque fíjense que si el receptor está a temperatura ambiente, entonces N0 no va a cambiar mucho, y si la transmisión entonces es de un ancho de banda mayor, vuelvo a este gráfico de acá, si la transmisión verde crece en ancho de banda, entonces desde luego el filtro azul debe crecer en ancho de banda, W debe crecer en ancho de banda para dejar pasar sin alteración a la señal verde. En el momento en que crece este ancho de banda, por supuesto crece el área bajo la densidad espectral de potencia del ruido, crece por lo tanto el área de estos dos rectángulos y desde luego crece entonces el valor de esta integral y como consecuencia este piso de ruido sube, ¿sí? Ahora, podemos hacer un breve ejemplo para el caso de Wi-Fi, una transmisión Wi-Fi de las más tradicionales. Estamos hablando del Wi-Fi 802.11a, 802.11g, incluso algunos modos de 11n, donde el ancho de banda es igual a 20 MHz. Entonces, la potencia del ruido como función de 20 MHz es igual a N0 medios por 2W, es igual a 4 por 10 elevado a menos 21, esta es la densidad espectral de potencia del ruido, por 20
por 10 elevado a 6 es igual a 8 por 10 elevado a menos 14 watts de potencia, ¿sí? Entonces, este nivel de ruido está en un valor de potencia en decibeles que está 140, casi 150 decibeles por debajo del nivel de 1 watt. Ahora, lo interesante que podemos hacer es superponer esta curva con esta de acá. Entonces voy a copiar esta y me la voy a llevar hacia la nueva lámina. Aquí está. Y voy a igualmente copiar la curva roja que representa al piso de ruido. Y la pego aquí también. Y lo que tenemos es entonces este, llamémoslo, triángulo en decibeles que representa la superposición de ambos gráficos, superponiendo ambas potencias. Y como saben, como recuerdan, en decibeles los cocientes aparecen como diferencias. Entonces, lo que habíamos en su momento definido como la razón señal a ruido, la razón entre la potencia de la señal y la razón de la potencia de ruido, en decibeles aparece como una diferencia. Y esta diferencia, aquí, es lo que se conoce como la SNR, razón, señal a ruido, o en inglés, signal to noise ratio, y por eso el acrónimo SNR, que es un acrónimo de uso extremadamente común, donde SNR formalmente viene definida por, en verde, la potencia de la señal, que sabemos que es función de la distancia, y la potencia del ruido N, que sabemos que es función del ancho de banda de la transmisión. Acá, por supuesto, lo estoy presentando en unidades absolutas, como cociente. Acá en el gráfico está como una diferencia en decibeles. Desde luego, al dividir dos potencias, el resultado, la SNR, resulta como una curva sin unidades, como un valor sin unidades, pero lo que es interesante es que en la medida que uno se aleja del transmisor, va cayendo la potencia de la señal recibida, por lo tanto va cayendo la razón señal a ruido, y llega un momento en que la razón señal a ruido no es suficiente para poder detectar o recuperar la señal modulada, sea esta una señal de modulación analógica, sea esta una señal de modulación digital, debido al efecto de un ruido que mantiene su potencia, ¿sí? Entonces, hay un lugar, hay una cierta distancia máxima a partir de la cual la razón señal a ruido ya no es suficiente para permitir la comunicación del mensaje. La comunicación deja de ser posible
a partir de la distancia en la que la razón señal al ruido se vuelve insuficiente. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuál es ese nivel de distancia a partir de la cual la razón señal al ruido no es suficiente? Depende de muchos factores, depende en particular también del tipo de modulación que se ha utilizado. Desde luego se puede transmitir con mayor potencia para levantar esta curva y alejar este punto de corte, ¿no es cierto?, aumentar el radio de cobertura de la transmisión. Eventualmente se puede modificar el ancho de banda de la transmisión, transmitir a un poquito menos tasa de datos, para que baje el piso de ruido y de esa forma el radio de acción, el radio de cobertura de una razón señal al ruido suficiente crezca. Y estos son todos elementos que vamos a estar estudiando. En particular, la razón señal al ruido nos va a acompañar durante todo el resto del estudio de comunicaciones en este curso y en cursos futuros también.